Y si te dijera que hay un solo aceite que tienes ahora mismo en tu cocina que podría ayudarte a frenar la caída del cabello y fortalecer la raíz sin fármacos, sin químicos agresivos y sin dañar el cuero cabelludo, no es caro, no es un producto milagro, es un aceite cotidiano que muchas personas usan mal o nunca usan. Lo sorprendente es que cuando se aplica de la forma correcta puede ayudar a reactivar el cuero cabelludo, mejorar la circulación y crear el entorno para que el cabello vuelva a crecer más fuerte, especialmente después de los 50 o 60 años. Quédate, porque hoy te voy a mostrar cómo usar este aceite correctamente, qué errores evitar y por qué tanta gente sigue perdiendo cabello aunque lo tenga en casa. La caída del cabello después de los 50 años no es simplemente un problema estético ni una cuestión de edad. Es en realidad una señal biológica, un síntoma visible de procesos internos que ocurren de forma silenciosa y progresiva en el cuero cabelludo. En la gran mayoría de los casos intervienen tres mecanismos que casi siempre están presentes al mismo tiempo: inflamación crónica de bajo grado alrededor del folículo, reducción del flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo y cambios hormonales que acortan el ciclo de vida del cabello. Cuando estos tres factores se combinan, el folículo no muere de inmediato. Primero produce cabellos más finos, luego más cortos y frágiles, y finalmente entra en un estado de inactividad del que parece no regresar. Lo más peligroso es que este proceso no duele, no pica y no aparece en los análisis de sangre convencionales. Por eso muchas personas creen que todo está bien mientras su densidad capilar disminuye año tras año. Con el paso del tiempo, el cuero cabelludo envejece igual que la piel del rostro, aunque de forma menos evidente. Pierde elasticidad, se vuelve más rígido y su microcirculación se reduce de manera significativa. Estudios en fisiología capilar muestran que, después de los 50 años, el flujo sanguíneo que alimenta los folículos puede disminuir entre un 40 y un 60%. Esto significa que aunque la persona consuma suficientes vitaminas y minerales, estos nutrientes no llegan de forma eficaz a la raíz del cabello. Un folículo mal irrigado entra en modo de supervivencia, acorta la fase de crecimiento, conocida como fase anágena, y genera cabellos cada vez más débiles. Por eso muchas personas notan que el cabello ya no se cae tanto, pero tampoco vuelve a crecer largo ni con volumen. Esa no es una buena señal, es el inicio del apagamiento folicular. A este proceso se suma un segundo enemigo silencioso, la inflamación crónica del cuero cabelludo. No se trata de una inflamación visible con enrojecimiento intenso o picazón evidente, sino de una inflamación microscópica persistente que rodea al folículo como una presión constante. Este entorno inflamatorio altera la biología del crecimiento capilar y acelera la miniaturización del folículo en cada ciclo. Y lo más importante, muchas veces esta inflamación no proviene del exterior, sino del interior del organismo: estrés prolongado, alteraciones metabólicas, cambios hormonales y un sistema linfático del cuero cabelludo menos eficiente favorecen la acumulación de desechos celulares alrededor de la raíz. El tercer factor clave es hormonal. Con la edad aumenta la influencia de la hormona DHT, derivada de la testosterona. Aunque se asocia más a los hombres, también afecta a las mujeres, especialmente después de la menopausia. La DHT no destruye el folículo, pero acorta progresivamente su ciclo de vida, haciendo que cada nuevo cabello sea más débil que el anterior. Lo más peligroso de todo este proceso es su carácter silencioso. No hay señales de alarma claras, solo un espejo que refleja menos volumen, menos densidad y menos vitalidad con el paso de los años. Sin embargo, aquí viene una noticia clave. Un folículo debilitado, mientras no esté cicatrizado, aún puede responder, puede reactivarse si se actúa en el lugar correcto, con la estrategia adecuada.
adecuada, y ahí es donde entra en juego la activación del cuero cabelludo, la reducción de la inflamación y el uso preciso de un aceite específico con acción directa sobre el entorno donde comienza el problema. Lo curioso es que existe un aceite espeso, antiguo y muchas veces subestimado, que no actúa sobre el cabello en sí, sino sobre el lugar donde realmente empieza el problema, el cuero cabelludo y el folículo. No es un descubrimiento moderno ni una moda reciente. Es un aceite utilizado desde hace generaciones en la medicina tradicional y que hoy vuelve a llamar la atención por algo muy concreto: su capacidad para mejorar el entorno biológico del crecimiento capilar. Hablamos del aceite de ricino, también conocido como castor oil. A diferencia de muchos aceites cosméticos que solo recubren el cabello y aportan brillo temporal, el aceite de castor trabaja desde la base. Su valor no está en hacer crecer el cabello por la fuerza, sino en reducir los factores que lo están apagando. Su composición es especialmente rica en ácido ricinoleico, un ácido graso poco común con propiedades antiinflamatorias y un efecto suave sobre la microcirculación. Esto lo convierte en un aliado interesante para cueros cabelludos que, con la edad, se vuelven más rígidos, menos irrigados y metabólicamente más lentos. Cuando se aplica correctamente, el aceite de castor ayuda a calmar la inflamación silenciosa que rodea al folículo, mejora la llegada de sangre y oxígeno a la raíz y crea un entorno más estable para que el cabello vuelva a crecer con mayor fuerza. No actúa de forma agresiva ni inmediata, pero sí de manera profunda y progresiva. Por eso muchas personas notan primero menos caída, luego un cabello más firme y con el tiempo una mejora en el grosor y la resistencia. Sin embargo, hay un punto clave que casi nadie explica: el aceite de ricino solo funciona si se usa de la forma adecuada. Aplicarlo de manera superficial, esporádica o sin trabajar el cuero cabelludo suele dar resultados decepcionantes. No es un aceite para engrasar el pelo, sino para activar la piel donde nace el cabello. Y precisamente por eso vamos a empezar con la primera fórmula, la más directa y sencilla, pensada para actuar durante horas y aprovechar todo su potencial. La primera fórmula con aceite de ricino debe aplicarse sobre el cuero cabelludo seco, sin lavar previamente ni humedecer el cabello. Esto es fundamental porque cuando el cuero cabelludo está húmedo, el aceite no se fija de manera estable, se desliza con facilidad y pierde su capacidad de actuar en profundidad. El cuero cabelludo seco permite que el aceite de castor entre en contacto directo con la piel y permanezca durante varias horas, creando las condiciones ideales para que los folículos pilosos se nutran y se recuperen mientras el cuerpo se encuentra en su estado natural de descanso. La cantidad de aceite no necesita ser grande. El aceite de castor es espeso y muy rico en principios activos, por lo que basta con aproximadamente media cucharadita por aplicación. Si el cuero cabelludo está extremadamente seco o el cabello es muy escaso, se puede aumentar ligeramente la cantidad, pero sin superar una cucharadita. Antes de aplicarlo, coloca el aceite en la palma de la mano y frotarlas entre sí durante unos segundos para calentarlo. Al templarse, el aceite se vuelve más fluido, se distribuye mejor, se absorbe con mayor facilidad y resulta más agradable al contacto con la piel. Al comenzar la aplicación, no lleves el aceite directamente al largo del cabello. Concéntrate por completo en el cuero cabelludo. Con las yemas de los dedos, deposita pequeñas cantidades de aceite directamente sobre la piel seca, dividiendo la cabeza en zonas y trabajando una por una. Da prioridad a las áreas donde el cabello está más fino, la raya se ha ensanchado, la frente, la coronilla o aquellos puntos donde notes mayor debilidad o caída. El largo del cabello no necesita aceite en este paso, ya que el objetivo de la fórmula es actuar en el lugar donde nace el cabello, no cubrir fibras que ya han crecido. El masaje es la parte más importante y la que determina el resultado.
Dedica al menos entre 5 y 7 minutos a este paso. Utiliza las yemas de los dedos, nunca las uñas, y realiza movimientos circulares lentos y constantes. Imagina que estás ablandando suavemente una piel que se ha endurecido con el paso de los años. No rasques, no presiones con fuerza y no tengas prisa. La sensación correcta es que el cuero cabelludo se vaya calentando poco a poco, se relaje y resulte agradable. Si durante el masaje respiras de forma lenta y profunda, el efecto será aún mayor, ya que el cuerpo entra en un estado de reparación que favorece la microcirculación. Un pequeño truco, sencillo pero muy eficaz, es cambiar la dirección del masaje. No trabajes siempre en un solo sentido. Tras unos minutos de movimientos circulares, utiliza las yemas de los dedos para desplazar suavemente el cuero cabelludo hacia arriba y hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Estos movimientos ayudan a romper la rigidez del cuero cabelludo, mejoran su elasticidad y permiten que el aceite se distribuya de manera uniforme alrededor de los folículos. Es un detalle que muchas personas pasan por alto, pero que marca una diferencia clara después de algunas semanas. Una vez finalizado el masaje, deja que el aceite de castor actúe durante toda la noche. La noche es el momento en que el cuerpo se repara y se regenera con mayor intensidad, y el aceite necesita tiempo prolongado para ejercer su efecto antiinflamatorio silencioso y nutritivo sobre los folículos. Puedes envolver el cabello con una toalla fina o usar un gorro de algodón para conservar el calor y evitar manchar la almohada. A la mañana siguiente, lava el cabello con un champú suave sin detergentes agresivos. Si queda sensación de aceite, puedes lavar 2 veces con delicadeza, pero sin frotar el cuero cabelludo con fuerza. Esta fórmula debe aplicarse entre 2 y 3 veces por semana. No es necesario usarla a diario. El cuero cabelludo necesita estímulo, pero también tiempo de descanso para responder. Los primeros cambios suelen notarse más en las sensaciones que en el espejo. El cuero cabelludo se siente menos tenso, la caída durante el lavado disminuye y la raíz se percibe más firme al tacto. Estas son señales claras de que el entorno del cuero cabelludo está mejorando y de que los folículos comienzan a tener la oportunidad de activarse de nuevo. Antes de entrar en la segunda fórmula, donde el aceite de ricino se combina con otro aceite capaz de estimular el crecimiento del cabello de forma más intensa, deja ahora mismo la palabra aceite en los comentarios y acompáñame a descubrir este siguiente paso. La segunda fórmula nace para quienes sienten curiosidad por el aceite de ricino, pero todavía no se atreven a usarlo solo debido a su textura espesa. Esta combinación con aceite de coco está pensada para hacer el proceso más suave, más llevadero y mucho más amigable con el cuero cabelludo. Es especialmente adecuada para personas con caída leve del cabello, cabello fino, cuero cabelludo sensible o para quienes están comenzando por primera vez con tratamientos naturales a base de aceites. Aquí no buscamos una estimulación agresiva, sino crear un entorno equilibrado donde el cuero cabelludo se sienta cómodo y pueda responder poco a poco. El aceite de coco cumple un papel clave en esta fórmula. Al mezclarse con el aceite de ricino, lo diluye de forma natural, facilita su distribución y mejora la absorción sin provocar sensación de pesadez. Además, el aceite de coco ayuda a calmar la piel, reduce el riesgo de obstrucción y hace que el masaje resulte más agradable. Gracias a esta sinergia, el aceite de castor puede actuar sobre el folículo sin saturar el cuero cabelludo, algo fundamental cuando la piel es delicada o reactiva. Para preparar la mezcla, solo necesitas una cucharadita de aceite de ricino y una cucharadita de aceite de coco virgen. No es necesario usar más cantidad. Esta proporción es suficiente para cubrir el cuero cabelludo y obtener beneficios reales sin excesos. Coloca ambos aceites en un recipiente pequeño y mézclalos bien.
A continuación, calienta la mezcla de forma suave, ya sea frotando entre las palmas de las manos durante unos segundos o colocándola brevemente al baño María tibio. El objetivo no es calentar en exceso, sino lograr que el aceite de coco se vuelva completamente líquido y que la textura final sea homogénea y fácil de aplicar. Una vez lista la mezcla, aplícala directamente sobre el cuero cabelludo, preferiblemente cuando esté seco. Divide el cabello en zonas y ve depositando pequeñas cantidades con las yemas de los dedos. Concéntrate en las áreas donde el cabello está más fino, donde la raya se abre más o donde notes mayor debilidad. No es necesario llevar aceite al largo del cabello en este paso, ya que la función de la fórmula es actuar sobre la raíz y el entorno del folículo, no sobre la fibra capilar ya formada. Después de aplicar el aceite, realiza un masaje suave durante 3 a 5 minutos. Utiliza solo las yemas de los dedos con movimientos circulares lentos y controlados. No uses las uñas ni presiones con fuerza. La sensación correcta es de calor progresivo y relajación, nunca de picor o incomodidad. Este masaje ayuda a activar la microcirculación sin irritar el cuero cabelludo, algo especialmente importante en personas sensibles o en quienes están empezando. Tras el masaje, puedes dejar actuar la mezcla durante 30 minutos si prefieres un tratamiento ligero o dejarla toda la noche si tu cuero cabelludo lo tolera bien. En el caso del uso nocturno, es recomendable cubrir el cabello con una toalla fina o un gorro de algodón para proteger la almohada. Durante la noche, el cuerpo entra en una fase de reparación profunda, lo que permite que los aceites actúen de forma más eficaz sobre el cuero cabelludo. A la mañana siguiente, lava el cabello con un champú suave sin detergentes agresivos. Si notas restos de aceite, puedes lavar 2 veces con delicadeza, pero evita frotar con fuerza la piel. Este tratamiento no necesita usarse todos los días. Lo ideal es aplicarlo entre 2 y 3 veces por semana, permitiendo que el cuero cabelludo descanse y responda de manera natural entre una aplicación y otra. Si decides preparar más cantidad de la mezcla, puedes conservarla en un frasco de vidrio bien cerrado, en un lugar fresco y alejado de la luz directa. En estas condiciones, la fórmula se mantiene en buen estado durante 2 o 3 semanas. Antes de cada uso, agita suavemente y calienta solo la cantidad necesaria. Esta segunda fórmula es una excelente opción para iniciar un ritual de cuidado capilar consciente. Con el uso constante, los primeros cambios suelen percibirse en las sensaciones antes que en el espejo. El cuero cabelludo se siente menos tenso, la caída durante el lavado se reduce poco a poco y la raíz se nota más firme al tacto. Son señales claras de que el entorno del cuero cabelludo se está equilibrando y de que el cabello empieza a encontrar mejores condiciones para crecer con más fuerza desde la base. Finalmente, llegamos al aceite esencial que completa la combinación con el aceite de ricino y que ha demostrado un claro efecto estimulante sobre el crecimiento del cabello. Se trata del aceite esencial de romero. Esta tercera fórmula es diferente a las anteriores y ahí reside su valor. Aquí no hablamos de baños de aceite, ni de tiempos de reposo prolongados, ni de volver a lavar el cabello después. Esta es una fórmula de activación mediante masaje, pensada para usarse después del lavado, cuando el cuero cabelludo está limpio, despejado y receptivo. El aceite esencial de romero actúa principalmente sobre la circulación del cuero cabelludo, estimula el flujo sanguíneo local, despierta folículos que estaban adormecidos y mejora el aporte de oxígeno a la raíz. Al combinarlo con una pequeña cantidad de aceite de ricino, se crea un equilibrio muy interesante. El ricino aporta nutrición y soporte al folículo, mientras que el romero activa y moviliza. Esta fórmula es ideal para personas con cabello que se afina con la edad, caída relacionada con mala circulación o para quienes no toleran bien los aceites densos dejados durante horas. La preparación es sencilla. Necesitas una cucharadita de aceite de ricino y entre 3 y 5 gotas de aceite esencial de romero puro.
Mezcla ambos aceites en un recipiente pequeño. No es necesario calentarlos en exceso. Basta con frotar la mezcla entre las palmas de las manos durante unos segundos para que alcance una temperatura cercana a la del cuero cabelludo y resulte más agradable al aplicar. El momento correcto de uso es clave. Primero lava el cabello como de costumbre con un champú suave. Después seca el cabello utilizando aire tibio o calor muy moderado hasta que el cuero cabelludo esté completamente seco. No debe quedar humedad. Este punto es fundamental, ya que el aceite esencial de romero necesita contacto directo con la piel para activar la microcirculación, y el exceso de agua reduce su eficacia. Una vez seco el cuero cabelludo, toma una pequeña cantidad de la mezcla y aplícala directamente sobre la piel, no sobre el largo del cabello. Divide el cuero cabelludo en zonas y concéntrate en la raya, la coronilla, las sienes y las áreas donde notes el cabello más fino o débil. La cantidad debe ser mínima. Aquí menos es más. No se trata de empapar, sino de estimular. El masaje es el corazón de esta fórmula. Utiliza únicamente las yemas de los dedos, sin uñas, y realiza movimientos circulares lentos y controlados durante unos 5 minutos. La presión debe ser suficiente para mover ligeramente la piel del cuero cabelludo, no para frotar la superficie. Al cabo de 1 o 2 minutos notarás una sensación de calor suave y una ligera activación mental. No debe arder ni molestar. Esa sensación templada es la señal de que la circulación se está activando. En los últimos minutos cambia el tipo de movimiento. Empuja suavemente el cuero cabelludo hacia arriba y hacia abajo y luego hacia los lados. Estos desplazamientos ayudan a liberar la rigidez acumulada con los años, mejoran la elasticidad de la piel y permiten que los folículos reciban mejor los estímulos. Una vez finalizado el masaje, no hagas nada más. No enjuagues, no laves, no cubras. Deja que el cuero cabelludo se autorregule y absorba lo necesario. Esta fórmula puede aplicarse entre 3 y 4 veces por semana, preferiblemente por la noche, después del lavado. Con el uso constante, muchas personas notan primero cambios internos antes que visibles. El cuero cabelludo se siente menos frío, menos tenso, la caída diaria se reduce gradualmente y la raíz se percibe más firme al tacto. No es un efecto inmediato sobre el largo del cabello, sino una transformación progresiva del entorno donde el cabello nace. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero crecimiento. Antes de cerrar, es importante dejar una nota clave sobre la elección del aceite de ricino, porque no todos ofrecen la misma calidad ni los mismos resultados. Prioriza siempre un aceite de ricino prensado en frío, de color claro a ligeramente dorado, con aroma suave y sin aditivos ni fragancias añadidas. Evita los aceites demasiado oscuros, con olor rancio o mezclados con siliconas, ya que pueden saturar el cuero cabelludo y anular los beneficios de las fórmulas. Un buen aceite de ricino debe ser denso pero limpio, y sentirse nutritivo sin causar irritación. Ahora te invito a reflexionar y participar. A lo largo de este contenido hemos visto 3 formas diferentes de usar el aceite de ricino, cada una pensada para una necesidad distinta del cabello y del cuero cabelludo. Cuéntame en los comentarios cuál de las 3 fórmulas te llama más la atención y describe brevemente cómo está tu cabello ahora mismo, si notas caída, afinamiento, sensibilidad o falta de densidad. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si este contenido te resultó útil, dale like y compártelo con alguien que esté buscando una solución natural y consciente para cuidar su cabello.